Plantilla para calcular la cantidad de materiales en losa aligerada. En este video te voy a mostrar algo práctico, cómo utilizar esta plantilla que te va a permitir calcular la cantidad de ladrillos de techo por metro cuadrado de losa y la cantidad de concreto por metro cuadrado de losa. Además, la cantidad de concreto te va a permitir dosificar tanto las bolsas en cemento, la cantidad de arena, piedra y agua en metros cúbicos. Una vez que tengas esta dosificación, también te va a permitir hacer la conversión a cantidad de baldes, a cantidad de carretillas y a cantidad de buggies. ¿Ok? La plantilla es sencilla, solamente vas a colocar para cuántos metros cuadrados de losa aligerada necesitas, tu resistencia a la compresión, tu desperdicio y rellenar los datos de ladrillo. Nada más. Pero antes quiero explicarte un poquito el concepto para que sepas cómo se está calculando, que lo tengo aquí en un ejemplito práctico. Nos dice, para calcular la cantidad de ladrillos y el volumen del concreto en metro cuadrado de losa aligerada, necesitamos las medidas del ladrillo, en este caso es un ladrillo tipo techo 15, el largo, el ancho y el alto, y el ancho de la vigueta. ¿Para qué? Porque hay una formulita que dice lo siguiente: para calcular el número de ladrillos por metro cuadrado de losa aligerada, la formulita es lo siguiente: la unidad sobre acá está, ancho del ladrillo más el ancho de la vigueta por la longitud. Entonces tenemos acá, reemplazando la unidad sobre ancho de ladrillo, que es 30 centímetros, más el ancho de la vigueta, que es esta vigueta, 10 centímetros, por la longitud del ladrillo, 30 centímetros. Esto nos da igual a 8.33 unidades. Quiere decir que en un metro cuadrado de muro entran 8.33 unidades de ladrillo. Ahora, ¿cuánto concreto entra? El concreto está acá. Volumen de concreto por metro cuadrado. ¿Cómo se calcula? Necesitamos el total del volumen, que es 1 por 1 por el espesor de la losa, que es de 20 centímetros. Tenemos el volumen total. Ahora, el volumen que ocupan los ladrillos sería, ¿cuántos ladrillos eran? 8.33. Serían 8.33 por el volumen total, o sea, las medidas de ese ladrillo. 30 por 30 por 15. Y tenemos un volumen de ladrillo de 0.1125. Entonces, para calcular el volumen de concreto, simplemente se resta el volumen total, 0.20 menos 0.1125. Y tenemos un total de 0.0875 metros cúbicos por metro cuadrado. Esa es la cantidad de concreto. Ahora, estos datos me van a servir para yo calcular para cualquier metro cuadrado de losa aligerada. Estos valores son para un metro cuadrado, pero justamente estos valores vamos a utilizar aquí en la plantilla que nos va a permitir calcular para cualquier metro cuadrado de losa aligerada. Por ejemplo, vamos con el siguiente ejemplito que nos dice, el ejemplo te lo estoy dejando también aquí, nos dice lo siguiente: en una determinada obra se van a vaciar 120 metros cuadrados de losa aligerada. Calcular la cantidad de ladrillos que ingresa y la cantidad de materiales, como el cemento, la arena, la piedra y el agua, sabiendo que el espesor de la viga es de 20 centímetros y un desperdicio del 5%. ¿Ok? Entonces esos datos colocamos acá, mira, aquí están. Los aligerados de metros cuadrados nos dicen 120, y ahí está 120. Tú puedes calcular 100 metros, 150 metros cuadrados, lo que quieras colocas ahí. Aquí nos dan las medidas típicas de un ladrillo techo tipo 15, y ahí están las medidas típicas, ¿ya? Estas son las medidas típicas, yo lo he colocado ya, tú lo puedes cambiar de acuerdo al ladrillo que vas a utilizar. Ojo, acá tienes una representación gráfica, por ejemplo, si yo cambio acá 0.40, ¿ves? Se cambia la figura. Tienes la representación gráfica. Además, nos dicen que el desperdicio es 5%, y ahí está por lo general 5%. Pero ojo, acá nos añaden que el concreto debe tener una resistencia de compresión de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces tú vas a escoger la resistencia a la compresión. Esta puede ser 140, 175, 210, 245 o 280. Nos solicitan 210 y si te das cuenta, se cambia la dosificación final y ya tendría calculado la cantidad de materiales. Finalmente ya tengo, solamente colocando esos datos, porque la hoja de cálculo ya está automatizada, ya tengo cuántas bolsas de cemento ingresan, cuánta arena, cuánta piedra y cuánta agua por metro cúbico ingresan para 120 metros cuadrados de losa aligerada. Sencillo. Mira qué ha hecho acá, te explico rapidito. Ha calculado el número de ladrillos por metro cuadrado, la formulita, ya te la expliqué, que era la siguiente. Esta formulita ha calculado para 120 metros cuadrados, total 1000 unidades, pero con 5% de desperdicio, 1050 unidades. Ahora el concreto
Lo mismo ha utilizado el factor concreto 0.0875. ¿Dónde está ese valor? Lo hemos visto acá. Aquí está el factor concreto. Esto era para 1 metro cuadrado. Estamos utilizando para 120 metros cuadrados con un 5% de desperdicio. Obtiene el volumen total y con ese volumen total trabaja en base a una dosificación. La dosificación es 210, por eso toma los valores de 210. Si yo asignaría otro valor, 245, tomaría valores de 245. ¿Y esos valores dónde están? Están en esta tablita. La tablita referencial que estamos tomando es del libro de Capeco, Costos y Presupuestos, donde te brinda una tabla de dosificación. Esta tabla es modificable. ¿Ya? Tú puedes tener tu propia dosificación o incluso datos de tu dosificación de laboratorio. No hay problema, lo colocas, actualizas la tabla y automáticamente se va a actualizar los cálculos porque ya está en función esos datos. Bien, finalmente obtenemos que para 120 metros cuadrados de losa aligerada, con resistencia 210 y 5% de desperdicio, con estas medidas del ladrillo de techo, tenemos que entran 107.3 bolsas de cemento, 5.73 metros cúbicos de arena, 5.84 metros cúbicos de piedra y 2.05 metros cúbicos de agua. Ahora, esta dosificación es la que me da inicialmente. Podemos convertirlo de metros cúbicos a cantidad de baldes, cantidad de carretillas y cantidad de buggies, que es lo que más se usa en obra. Y ahí está, las otras hojas están automáticamente, jalan los mismos valores de la dosificación inicial, de la hoja 1, para 120 metros cuadrados de losa aligerada, y convierte automáticamente de metros cúbicos a cantidad de carretillas. ¿Dónde está la conversión? Aquí te dejo un pequeño cálculo donde explica cuántas carretillas equivalen a un metro cúbico. Ahí está. Bajo el cálculo se determina que 18 carretillas equivalen a un metro cúbico y eso es lo que se coloca ahí. Por A o B tú dices, no, acá en mi país no es 18 carretillas, es 20, 22, 16, no sé. Simplemente tú modificas y el cálculo se va a modificar. En este caso estamos considerando 18 y ya tenemos convertido de metros cúbicos la dosificación inicial a cantidad de carretillas tanto para la arena, piedra y agua. Lo mismo para buggies, copia la dosificación inicial, lo jala para 120 metros cuadrados de losa aligerada que hemos solicitado y acá nos indica que cuántos buggies equivalen a un metro cúbico. Total, 12 buggies hacen un metro cúbico. Y lo mismo, trabajamos con el valor de 12 y se hace el respectivo cálculo tanto para arena, piedra y agua. Para baldes también es sencillo. Utilizamos la dosificación inicial de la hoja 1, materiales para 120 metros cuadrados de losa aligerada y colocamos las medidas de nuestro balde. Yo he colocado acá un balde típico aproximadamente de 20 litros, donde sus medidas son las siguientes. La medida superior 0.30 centímetros, la inferior 20 centímetros y una altura de 40 centímetros. Tú puedes modificar con las medidas de tu propio balde o tomar como referencia estas medidas y lo que va a hacer es calcular el volumen del balde y en función al volumen del balde va a convertir de metros cúbicos a cantidad de baldes. Y ahí está, no es más que la división y tenemos el número de baldes para la arena, número de baldes para la piedra y número de baldes para el agua. Lo de naranja es el dato exacto que te da el cálculo y lo de verde es redondeado, siempre redondeado al mayor porque no siempre vas a utilizar a medio. Tú tienes el dato acá, tú ya determinas cuál utilizar, ya tienes la respuesta. Y es simple, de esa manera, recapitulando, lo único que has hecho para calcular la cantidad de materiales en losa aligerada es colocar para cuántos metros cuadrados de losa aligerada necesitas, escoger tu resistencia, colocar el desperdicio y colocar las medidas de tu ladrillo más el ancho de la vigueta. Nada más. Una vez que tú colocas eso, se va a actualizar toda la hoja y te va a soltar los valores, la dosificación, tanto para cemento, arena, piedra y agua. Una vez que tienes la dosificación, esta misma dosificación también lo puedes obtener en cantidad de carretillas, en cantidad de buggies y en cantidad de baldes. Eso sería todo práctico y sencillo. Recuerda que para obtener esta plantilla estaré dejando el enlace en la descripción de este video, al igual que todas las plantillas. Además, tienes el libro completo y una lista de plantillas para calcular materiales de obra. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y conmigo será hasta la próxima.